Me llamo Manuel Romero. Tengo 44 años y, hasta hace apenas 3 meses, vivía bajo la firme convicción de que había logrado forjar una vida envidiable. He dedicado 17 años de mi vida a Talleres Industriales Martínez, escalando hasta convertirme en el electricista jefe. Es un trabajo de los de antes. Honesto, con un sueldo digno que permite llegar a fin de mes sin asfixias y con la seguridad de cotizar cada hora a la seguridad social. Es el tipo de empleo sólido que te da los cimientos para construir un hogar, mantener una casa en un barrio tranquilo y acomodado de las afueras de Madrid y asegurar que tu hijo reciba una educación de calidad, sin que le falte de nada. Me casé con Elena hace 15 años, yo tenía 29 y ella 24, rebosante de una energía que me cautivó al instante. Era hermosa, ambiciosa y, como decimos aquí, más lista que el hambre. Nuestro hijo, Adrián, llegó hace 9 años para completar lo que yo creía que era un círculo perfecto. Pensé que lo teníamos todo resuelto, que el camino estaba trazado. Qué equivocado estaba. La ceguera del hombre satisfecho es el peor de los vicios. El día que mi mundo saltó por los aires empezó con la rutina de cualquier otro martes. Terminé mi turno en el taller antes de lo previsto porque logramos rematar un proyecto de cableado industrial de gran envergadura antes de la fecha límite. Salí con el ánimo alto, con ganas de darle una sorpresa a Adrián. Pensaba recogerlo del colegio y llevarlo a tomar un helado artesano mientras dábamos un paseo. Giré con mi coche en nuestra calle poco después de las 4 de la tarde. Ya estaba visualizando la escena, decidiendo si pediría turrón o chocolate. Fue entonces cuando lo vi. Un imponente Mercedes clase G negro, un G-Wagon impecable que brillaba bajo el sol madrileño, estaba aparcado justo delante de mi valla, bloqueando el vado permanente del garaje con una arrogancia absoluta, como si las leyes de tráfico y la propiedad ajena no existieran para su dueño. Los cristales eran tan oscuros que no dejaban ver nada, pero la vibración del motor sugería movimiento en su interior. Se me revolvieron las tripas. Vivíamos en una zona de clase media alta, pero uno no estaciona un vehículo de casi 200.000 euros invadiendo un vado ajeno a menos que pretenda marcar territorio de forma deliberada. Aparqué unos metros más allá y bajé del coche con movimientos lentos, midiendo la situación. Antes de que mis dedos rozaran la verja de mi propia casa, 2 tipos salieron del Mercedes. Vestían trajes de corte italiano, de esos que valen más que mi sueldo de medio año. Ambos tenían ese físico inconfundible de portero de discoteca de la calle Serrano. Hombros de armario, cuellos inexistentes y una mirada gélida que buscaba intimidar antes de mediar palabra. Se interpusieron físicamente entre mi puerta y yo, cerrándome el paso. ¿Puedo ayudarles en algo?, pregunté, forzando una calma que mi pulso empezaba a traicionar. La puerta del conductor se abrió con un clic seco y salió ella. Elena, mi mujer. Me sostuvo la mirada sin un ápice de remordimiento, sin una sombra de duda, como si aquella emboscada fuera el trámite más natural del mundo. Entonces apareció él por el lado del pasajero. Un hombre alto, de sienes plateadas, probablemente en sus 40 y pocos, luciendo un traje que no solo gritaba dinero, sino un poder absoluto sobre el entorno. Sebastián Moretti. El nombre me golpeó como un mazazo. Lo había visto en las secciones de Economía y Sociedad, un pez gordo de la promoción inmobiliaria con hilos directos en los despachos más influyentes de la capital. Manuel, dijo Elena, y su voz sonó tan fría y profesional como la de un notario. Tenemos que hablar. Sebastián rodeó la mole de metal negro y se colocó tras ella, apoyando una mano de forma posesiva en la parte baja de su espalda. No era un apoyo, era una marca de propiedad. El gesto fue lento, calculado para que yo sintiera cada milímetro de esa traición. Tu mujer está conmigo ahora, sentenció Moretti. Su acento italiano era sutil, elegante, pero portaba la autoridad de quien no admite réplicas. Su sonrisa era la de un tiburón que acaba de oler sangre en el agua. Hemos venido a recoger sus pertenencias personales.
Mi presencia aquí es solo para garantizar que esta transición sea civilizada y fluida. Miré a Elena de arriba abajo, buscando desesperadamente un rastro, un solo gesto de la mujer con la que había compartido cama y vida durante 3 lustros. Elena, ¿qué demonios es esto? ¿Qué clase de espectáculo estás montando? Es exactamente lo que ves, Manuel, respondió ella cruzándose de brazos, con una altivez que nunca le había conocido. Me voy. He comprendido que merezco mucho más de lo que esta vida puede ofrecerme. Mucho más de lo que tú podrías darme jamás. En ese momento, uno de los guardaespaldas, un tipo con el cuello curtido y una cicatriz que le partía la ceja izquierda, dio un paso hacia mí, invadiendo mi espacio vital. El señor Moretti quiere que las cosas queden claras desde el principio, soltó con una voz que parecía el crujido de la grava. Ella está bajo nuestra protección. Tenemos órdenes de romperte un par de costillas si decides que hoy es un buen día para cometer una estupidez. Considéralo una medida preventiva, nada más. El segundo matón sonrió, haciendo crujir los nudillos de sus manos enormes, como quien calienta antes de un partido. Sentí la rabia bullir en mi pecho, una descarga de adrenalina caliente y afilada. Pero si algo aprendí durante mis años de servicio en la Legión, antes de cambiar el fusil por los alicates de electricista, es que la rabia es un arma de doble filo. Solo sirve si sabes domarla y dirigirla. Dejé que una sonrisa lenta, carente de cualquier calidez, se dibujara en mis labios. A ver si he procesado bien la información, dije en un susurro, clavando mis ojos en los de Moretti. Si mi mujer ha decidido tirar por la borda 15 años y traicionar todo lo que levantamos juntos, es su cuenta y su riesgo. Pero has cometido el error de traer a estos 2 payasos para amenazarme en la puerta de mi propia casa. La seguridad en el rostro de Sebastián flaqueó un instante, apenas un parpadeo. Es solo un seguro, Romero. Negocios, nada personal. En mi casa, todo es personal, repliqué. Luego, desvié la mirada hacia los 2 gorilas. ¿De verdad queréis que este martes termine mal para vosotros, chavales? No esperaron a responder. El tipo de la cicatriz, confiado en su envergadura, se lanzó primero con un derechazo abierto, uno de esos golpes de bar que buscan el espectáculo más que la eficacia. Lo esquivé con la fluidez que te da el hábito 17 años subiendo a cuadros eléctricos y manejando tensión en posturas imposibles habían mantenido mis reflejos y mi elasticidad intactos. Me agaché lo justo para sentir el aire del puñetazo pasando sobre mi cabeza y, aprovechando el impulso de mi ascenso, clavé mi codo con la fuerza de un pistón directamente en su plexo solar. El aire abandonó sus pulmones con un silbido agónico y se dobló sobre sí mismo como una silla de camping barata, desplomándose en el asfalto mientras luchaba por volver a respirar. El segundo matón intentó entrar por mi flanco derecho. Pivoté sobre mis talones con la memoria muscular de los años de instrucción en el tercio, atrapé su muñeca a mitad del golpe y, usando su propia inercia contra él, giré el brazo con una torsión seca. Lo estampé de cara contra el capó del Mercedes. El sonido del metal crujiendo bajo su peso fue seco y satisfactorio. Se deslizó lentamente hasta el suelo, aturdido, dejando un rastro de vaho en la pintura impecable del coche. Todo el encuentro duró apenas 10 segundos. Sebastián Moretti retrocedió instintivamente hacia la seguridad del vehículo, con la cara pálida y la arrogancia evaporada. Mira, Romero, ha debido de haber un malentendido. Balbuceó, intentando recuperar la compostura. Aquí no hay malentendidos que valgan, lo corté, acortando la distancia hacia el con paso firme. Has venido a mi casa, has invadido mi propiedad y me has amenazado de muerte frente a mi puerta. Ha sido la peor decisión de tu carrera. Elena, que hasta entonces observaba con una frialdad quirúrgica, finalmente mostró una grieta. El pánico cruzó su rostro al ver a sus seguros fuera de combate. Manuel, basta. Por favor, dijo con la voz temblorosa, aunque no sé si por miedo a mí o por la humillación de Moretti. Solo déjanos ir.
No compliques más las cosas. La miré de verdad, intentando reconocer algo de la mujer que amaba en esa desconocida que se refugiaba tras un tipo que acababa de enviar sicarios a por mí. ¿Dónde está Adrián? Pregunté, y mi voz sonó como un trueno contenido. Ella desvió la mirada hacia el final de la calle. Está con mi hermana, en su casa. Está bien, Manuel, de verdad. Te has llevado a mi hijo sin mediar palabra, como si fuera una maleta. Las palabras salieron bajas, cargadas de un peligro latente. Nuestro hijo necesitaba estabilidad, un entorno que tú no puedes darle con tus cables y tus turnos, replicó ella, recuperando parte de su altivez. No este caos que vas a provocar. Sebastián, viendo que yo no iba a golpearlo si se mantenía quieto, recobró algo de voz, aunque no se alejó ni un centímetro de la puerta del coche. Romero, seamos civilizados. Elena ha tomado una decisión vital y legal. Pelear en la calle como un animal no cambiará el resultado. Fuera de mi propiedad. Ahora mismo, dije cada palabra como si estuviera remachando un clavo en su ataúd social. Se subieron al Mercedes a toda prisa. Los dos matones, uno sujetándose las costillas y el otro cojeando visiblemente, se arrastraron hasta el interior del vehículo. Mientras el motor de 150.000 euros rugía y se alejaba, Elena no miró atrás ni una sola vez. Me quedé allí, plantado en la entrada, viendo cómo 15 años de matrimonio se disolvían como el humo de un escape. Al entrar en la casa, el silencio me golpeó como un bofetón. Se sentía vacía, extraña, despojada de su alma. Faltaba la mitad de la ropa del armario, su ordenador había desaparecido del escritorio y, lo que más me dolió, habían descolgado nuestras fotos de las paredes, dejando esos fantasmas rectangulares de pintura más clara donde antes hubo sonrisas. Lo había planeado con una frialdad aterradora, sacando sus cosas poco a poco durante semanas sin que yo, el idiota que trabajaba 10 horas al día para pagarlo todo, se diera cuenta. Llamé a mi hermana, María, con las manos aún temblando por la adrenalina. Necesito que me hagas un favor, María, dije en cuanto descolgó. ¿Puedes venir a casa y quedarte conmigo unos días? Manuel, ¿qué pasa? Me asustas, respondió ella. Todo. Ha pasado todo. Te lo explicaré cuando llegues. A la mañana siguiente, me presenté en Talleres Industriales Martínez. Necesitaba la rutina, el olor a ozono y metal para no hundirme en el pozo de mi propia casa. Conocía cada cable y cada rincón de esa nave era mi refugio tras 17 años de servicio impecable. Sin embargo, antes del descanso para el bocadillo, mi supervisor, Tomás, me citó en su despacho. Evitaba mi mirada, jugueteando nerviosamente con un bolígrafo. Manuel, tenemos una situación complicada, dijo tras cerrar la puerta. ¿Qué pasa, Tomás? Si es por el proyecto de ayer, ya está todo verificado. Se removió en su silla, incómodo. La dirección ha recibido una llamada de la oficina central de Sebastián Moretti. No sabía que era inversor del grupo y que ahora tiene un asiento en el consejo de administración. Ha pedido reestructuraciones inmediatas en el taller. ¿Me estás despidiendo por un capricho personal de ese tipo? No fue una pregunta, fue una sentencia. Tomás parecía realmente hundido. He dado la cara por ti, Manuel. Sabes que eres el mejor jefe que hemos tenido, pero la orden viene de muy arriba. Mis manos están atadas. Me levanté despacio, sintiendo el peso de los 17 años que le había regalado a esa empresa. Recogí mis herramientas de la taquilla en un silencio sepulcral. Mis compañeros lo intuían, algunos intentaron acercarse, pero solo pude negar con la cabeza. ¿Cómo explicarles que el nuevo amante de mi mujer era lo bastante poderoso como para quitarme el pan con un simple chasquido de dedos? Al llegar a casa, el buzón escupió un sobre de color sepia. Era la demanda de divorcio, presentada por Elena hacía 3 días. Pero no venía sola.
Adjunta había una orden de alejamiento temporal basada en acusaciones de maltrato verbal y amenazas graves. Mentiras fabricadas, pero selladas judicialmente. Y lo más destructivo. Se le otorgaba la guardia y custodia cautelar de Adrián con fijación de domicilio en el de la madre. Se me prohibía cualquier tipo de contacto con mi propio hijo sin su consentimiento expreso. Me senté a la mesa de la cocina, rodeado por la blancura de esos folios legales. En menos de 24 horas, Sebastián Moretti me había arrebatado mi mujer, mi sustento y mi hijo. Entonces, el teléfono vibró en la mesa. Un número desconocido. ¿Señor Manuel Romero? Preguntó una voz femenina, firme y profesional. Soy la inspectora Carmen Soler, de la Policía Nacional. Necesito que comparezca para prestar declaración sobre un incidente violento ocurrido ayer en su domicilio, denunciado por el señor Sebastián Moretti. ¿Qué tipo de denuncia? Logré articular. El señor Moretti ha presentado una denuncia por agresión con lesiones graves. 2 de sus empleados de seguridad están ingresados en el hospital con partes de lesiones que incluyen fisuras óseas y traumatismos. Solté una carcajada amarga que resonó en la cocina vacía. Ellos vinieron a mi puerta a amenazarme, inspectora. Fue defensa propia. Eso no es lo que figura en el atestado inicial, respondió ella con una pausa significativa. ¿Va a venir voluntariamente o prefiere que enviemos una patrulla? Iré yo. ¿Necesito llevar abogado? Es su derecho constitucional, señor Romero. Y visto el perfil del denunciante, se lo recomiendo encarecidamente. Colgué y marqué el número de Alberto Esteban. Fuimos uña y carne en el instituto y ahora era uno de los penalistas más brillantes de Madrid. Alberto, dije en cuanto escuché su voz, necesito ayuda. Me han tendido una trampa y me están quitando la vida a pedazos. Alberto me citó en su despacho de la calle Serrano, una de esas oficinas de techos altos y suelos de madera que crujen con elegancia. Cuando le detallé el despido improcedente y la denuncia por lesiones, se frotó las sienes con evidente preocupación. Manuel, tienes que entender a quién nos enfrentamos. Sebastián Moretti no es solo un promotor inmobiliario con dinero, es un hombre con hilos en la administración pública y en las grandes constructoras que mueven el PIB de este país. Si ha decidido hundirte, no va a usar un mazo, va a usar todo el peso del sistema judicial. Esa denuncia por agresión es solo la punta del iceberg. Los informes médicos de sus seguratas han sido redactados para que parezcan lesiones graves, con secuelas. Como el juez se lo crea, no hablamos de una multa, hablamos de una condena penal que podría llevarte a prisión. ¿Y qué pasa con Adrián? Pregunté, sintiendo que el nudo en mi garganta se apretaba hasta casi impedirme respirar. Elena se lo ha llevado a un paradero que desconozco y me ha endosado una orden de alejamiento basada en calumnias. De la custodia nos encargaremos en el juzgado de familia, pero ahora mismo necesito que seas un bloque de hielo. Ni un mensaje, ni una llamada, ni te acerques a 100 metros de ella. En España, con una denuncia de este tipo, cualquier gesto puede ser interpretado como quebrantamiento de condena y acabarías en el calabozo antes de que yo pudiera decir recurso. Deja que yo sea el único que hable con su abogado. Pasaron 2 semanas de un silencio asfixiante. Sin ingresos y con mis cuentas corrientes bloqueadas cautelarmente por la demanda de divorcio, empecé a sentirme como un animal acorralado. Pero entonces, el pasado volvió para echarme una mano. Recibí una llamada de Paco, un antiguo compañero de mi unidad en la Legión que ahora se ganaba muy bien la vida en el sector de la inteligencia corporativa y la seguridad privada. Manuel, he tirado de la manta con lo que me pediste sobre Moretti, me soltó Paco sin preámbulos. De cara a la galería es un santo, un mecenas del arte, pero sus promociones en la Costa del Sol huelen a blanqueo desde kilómetros. Y hay algo más. Algo sobre tu mujer, Elena. O mejor dicho, Lucía. ¿Lucía? ¿De qué me estás hablando, Paco?
Elena se cambió el nombre legalmente en el registro civil hace 16 años, justo antes de que vuestros caminos se cruzaran. Y agárrate, Manuel. Tiene una hija. Una niña de 12 años llamada Sara que vive bajo una identidad discreta en un internado de élite en Suiza. ¿Y sabes quién sufraga todos los gastos, desde el uniforme hasta el seguro médico? Sebastián Moretti. Se me detuvo el corazón. ¿Una hija? Elena y yo llevábamos 15 años casados. Eso significaba que cuando nos conocimos, ella ya tenía un bebé o estaba embarazada, y me había ocultado esa parte de su alma durante cada minuto de nuestra vida en común. Todo nuestro matrimonio no había sido más que un montaje, una farsa minuciosamente diseñada sobre los cimientos de una traición previa. Fui a ver a Alberto con estos datos. Él consiguió, mediante contactos que prefirió no revelar, acceder a ciertos registros históricos que Elena creía enterrados bajo llave. Lo que descubrimos fue un pozo de sombras aún más profundo. El padre de esa niña no era Moretti. El padre era un antiguo socio del italiano que desapareció de forma muy conveniente en la Costa del Sol hace una década, justo cuando empezaron a investigar una trama de recalificación de terrenos. Esto es dinamita, Manuel, sentenció Alberto, hojeando los informes. Si podemos demostrar que ella ocultó una identidad y una carga familiar previa para viciar el consentimiento del matrimonio y obtener beneficios económicos, y si vinculamos esos pagos de Moretti con una estructura de ingeniería fiscal para el blanqueo, tenemos una oportunidad de darle la vuelta a la tortilla. Pero Moretti no se quedó de brazos cruzados esperando nuestro movimiento. Unos días después, mientras caminaba hacia mi coche, un furgón oscuro me cortó el paso. Esta vez no eran matones a sueldo. Eran agentes de la Policía Nacional, de la Unidad de Delitos Económicos. ¿Manuel Romero? Queda usted detenido. Tiene derecho a guardar silencio. La letanía de mis derechos sonó irreal en mis oídos. ¿Bajo qué cargos? Esto es un error. Falsedad documental y un presunto delito de apropiación indebida y fraude a la seguridad social. Me llevaron a la comisaría de Canillas, el complejo policial donde se gestionan los casos más pesados. Resultó que alguien había sembrado archivos comprometidos en el servidor central de Talleres Industriales Martínez. Documentos que sugerían que yo, aprovechando mi cargo de jefe, había estado desviando fondos a través de compras ficticias de material eléctrico y creando nóminas para trabajadores fantasma. Moretti estaba usando su silla en el Consejo de Administración para fabricar un expediente criminal impecable contra mí. Pasé la noche en un calabozo frío, donde el olor a desinfectante y desesperación se te mete en los poros. El frío del banco de cemento no era nada comparado con la gélida determinación que se estaba fraguando en mi pecho. Me habían arrebatado mi buen nombre, mi honor de trabajador y mi libertad. A la mañana siguiente, Alberto apareció en los locutorios con una expresión sombría. He conseguido que el juez te deje en libertad con cargos, Manuel. Pero la situación ha pasado de crítica a desesperada. El fiscal, presionado por la acusación particular de la empresa, está barajando una petición de 8 años. Y hay algo más. Moretti ha movido hilos para que el juzgado de familia otorgue a Elena la custodia total de Adrián por entorno inestable del padre. Tienen planeado mudarse a Italia el mes que viene, alegando una oferta laboral de Moretti allí. Quieren sacarte a tu hijo del país legalmente. No voy a permitir que crucen la frontera con mi hijo, dije, y esta vez mi voz no tembló, sonó como el impacto del acero contra el yunque. Entonces se acabó el jugar según las reglas, respondió Alberto, deslizándome un sobre por debajo del cristal. Paco encontró esto anoche. Son registros contables de cuentas offshore. Pruebas de que Moretti ha estado sobornando a inspectores de urbanismo en varios ayuntamientos de Madrid para sus nuevos complejos de lujo. Y adivina quién aparece como apoderada y firma los pagos desde esas cuentas fantasma. Elena, susurré, viendo su firma en una copia de un cheque. Elena no era una víctima de la seducción de Moretti.
Era su cómplice necesaria, su mano derecha en la sombra y la arquitecta de su imperio de corrupción. La guerra ya no era solo por mi libertad, era por la verdad. El mundo resultó ser mucho más pequeño y peligroso de lo que jamás alcancé a imaginar. Pronto descubrimos que Sebastián Moretti no solo me quería fuera de juego a mí, mi abogado y mejor amigo, Alberto Esteban, también entró en su punto de mira. Moretti no es solo un empresario sin escrúpulos, es un depredador sistémico que devora a cualquiera que ose interponerse en sus planes de expansión. Mientras ultimábamos la estrategia para el juicio penal por la agresión fabricada, la familia de Alberto sufrió un ataque que nos heló la sangre. Dos tipos con pasamontañas intentaron forzar a su esposa, Michelle, a entrar en una furgoneta oscura justo frente a su chalet en las afueras de Madrid, a plena luz del día. Por fortuna, la valiente intervención de unos vecinos que paseaban al perro frustró el rapto, pero el mensaje quedó grabado a fuego en el asfalto. Dile a tu marido que se retire del caso, o la próxima vez no habrá testigos. Alberto, a pesar del terror lógico por la seguridad de los suyos, reaccionó con una terquedad puramente española, esa que surge cuando te tocan lo que más quieres. Michelle, lejos de amedrentarse, fue quien le dio el empujón definitivo con una frase que se me quedó clavada en el alma. Si nos rendimos ahora, Alberto, nuestros hijos crecerán sabiendo que hay que inclinar la cabeza ante el matón que tiene más dinero. No vamos a dar ni un paso atrás. Ese intento de secuestro fue el error de cálculo que la inspectora Carmen Soler estaba esperando. Moretti había sobrepasado una línea roja. Lo que empezó como un turbio proceso de divorcio y una supuesta pelea vecinal se transformó en una instrucción por coacciones, intimidación de testigos y crimen organizado. Carmen movilizó recursos de la Policía Nacional que normalmente solo se despliegan para desarticular cúpulas mafiosas. Sin embargo, el golpe definitivo, el que realmente agrietó el muro de Moretti, vino del corazón de mi propio hogar. Mi hijo, Adrián. Elena me había prohibido cualquier contacto bajo amenaza de cárcel, pero la sangre es más fuerte que los autos judiciales. Adrián, con una astucia que no sabía que poseía, logró escapar de la casa de su tía donde lo tenían prácticamente recluido, y cruzó medio Madrid en metro hasta llegar, llorando y exhausto, a casa de mi hermana María. La audiencia crucial se celebró en los juzgados de Plaza de Castilla. Todo pendía de un hilo. El magistrado a cargo del caso, el juez García, de quien Paco había descubierto que compartía palco en el Bernabéu y jornadas de caza con Moretti, mostraba una inclinación vergonzosa hacia la versión de Elena. Ella estaba allí, sentada en el estrado con un traje de sastre impecable, interpretando el papel de su vida. La madre coraje y víctima de un marido violento, secándose lágrimas de cocodrilo con un pañuelo de seda. Pero entonces, en un giro que nadie en esa sala esperaba, las puertas se abrieron de par en par. Entró Adrián, de la mano de mi hermana. «Quiero vivir con mi papá», gritó con una fuerza que me desgarró el pecho. La voz de mi hijo de 9 años resonó contra las paredes de la sala con la pureza de la verdad. El novio de mamá es un tipo asqueroso. Intenta comprarme con regalos caros, pero lo odio. Y mamá miente. Me obligaba a decir que estábamos en casa cuando ella se iba con él. Me obligaba a mentirle a mi padre. La sala estalló en un murmullo ensordecedor. El juez, visiblemente incómodo por la presencia del menor, intentó imponer orden, pero la máscara de Elena ya se estaba resquebrajando. Palideció hasta quedar de un color ceniza, mientras Sebastián, sentado en la primera fila con su arrogancia habitual, apretaba las mandíbulas con una furia asesina. Y entonces, llegó la estocada final. Alberto llamó a declarar a Sara, esa hija cuya existencia me habían ocultado durante 15 años. Resultó que Elena había utilizado a la niña como la coartada perfecta para su doble vida. Durante años, me decía que se iba a pasar el fin de semana cuidando a una tía enferma en un pueblo de Segovia, cuando en realidad utilizaba esos viajes para encubrir sus encuentros con Moretti en hoteles de lujo, dejando a Sara encerrada en habitaciones de servicio o bajo el cuidado de extraños.
Sara, con la mirada fija en la madre que la había usado como un objeto desechable, relató al tribunal cómo Elena la había abandonado emocionalmente, recurriendo a ella solo cuando necesitaba una tapadera para sus estafas o sus infidelidades. Las mentiras de Elena se desmoronaron como un castillo de naipes ante la mirada atónita del tribunal. Pero esto era solo el principio del fin. El imperio de Moretti estaba a punto de arder, y nosotros teníamos la cerilla. La investigación exhaustiva de la inspectora Carmen Soler, apoyada por la Unidad de Delitos Económicos, reveló una realidad mucho más siniestra que una simple infidelidad. Elena no solo me había traicionado en el terreno personal, ella era el topo de Moretti infiltrado en las entrañas de Talleres Industriales Martínez. Resultó que Sebastián llevaba más de una década maniobrando para monopolizar los contratos de mantenimiento de infraestructuras críticas en toda la Comunidad de Madrid. Elena no llegó a mi vida por casualidad. Hace 15 años fue una pieza colocada con precisión quirúrgica. Mi matrimonio no fue el fruto del azar, sino una operación de espionaje corporativo a largo plazo. Descubrirlo fue como recibir una descarga de alta tensión directamente al alma. Todo lo que habíamos compartido, nuestra casa, los veranos en la costa, el nacimiento de Adrián, estaba contaminado por su doble juego. Mientras yo la abrazaba por las noches, ella esperaba a que me durmiera para volcar la información técnica de mi ordenador y robar los códigos de acceso que Moretti necesitaba para sabotear a la competencia. A cambio, Moretti alimentaba una nómina B en una cuenta opaca en las Islas Caimán. Yo era el escudo humano que ella usaba para ser invisible ante el sistema. 3 meses después de aquella tarde en los juzgados, el mazo de la justicia española cayó con una contundencia ejemplar. La Audiencia Nacional, basándose en las pruebas aportadas por Alberto y la inspectora Soler, dictó sentencia. Sebastián Moretti fue condenado a 18 años de prisión por espionaje industrial, cohecho a funcionarios públicos y conspiración para la agresión. Fue trasladado al centro penitenciario de Estremera para cumplir su pena. Elena, cuya verdadera identidad legal estaba vinculada a una red de estafas en el Levante español y que resultó llamarse Lucía en realidad, fue condenada a 12 años por complicidad necesaria, fraude fiscal y falsedad documental agravada. Recuperar mi buen nombre no fue fácil, pero fue absoluto. Tras el escándalo, el grupo inversor que compró los activos de Talleres Martínez realizó una auditoría interna y me ofreció el puesto de director de ingeniería eléctrica de la nueva compañía, una posición libre de la sombra de Moretti. La querella por fraude contra mí fue sobreseída de inmediato al demostrarse que las pruebas habían sido plantadas por el equipo de seguridad de Sebastián. Mi permiso de residencia, que Moretti intentó revocar mediante denuncias falsas, fue ratificado y mi camino hacia la nacionalidad quedó libre de manchas. Mi dignidad ya no estaba en venta. Hoy, la vida tiene un color distinto. Vivimos los 3 juntos en una casa nueva, un hogar de verdad con vistas a la Sierra de Guadarrama, donde el aire es puro y las mentiras no tienen donde esconderse. Adrián, Sara y yo. Resultó que Sara, tras años de soledad en internados suizos, siempre había soñado con tener un hermano y una familia que no la viera como un estorbo o una tapadera. Adrián, con la generosidad que solo un niño posee, la aceptó como su hermana mayor desde el primer minuto, devolviéndome la fe en el ser humano. Una noche reciente, mientras los chicos terminaban de cenar bajo el porche de madera del jardín, Adrián dejó su vaso en la mesa y me miró con una seriedad impropia de sus 9 años. Papá, ¿de verdad todo va a salir bien ahora? ¿Nadie vendrá a quitarnos esto? Miré a mis 2 hijos, sentí el aroma del jazmín y el frescor de la noche madrileña bajando de la sierra, y sonreí con una paz que creía muerta y enterrada. Sí, hijo. Todo va a salir mejor que bien, le respondí, apretando su mano y la de Sara. Porque ahora somos una familia real. Una construida sobre el acero de la verdad, y ese es un material que nadie, por mucho dinero que tenga, puede romper. Muchas gracias por ver. Si les ha gustado la historia, denle a like, escriban un comentario y suscríbanse para no perderse la próxima historia.
Valoramos mucho su presencia en este canal. Todo lo mejor. Se lo advertí con la misma precisión con la que calibro un tren de aterrizaje. Si cruzas esa puerta para irte con él, no habrá vuelta atrás. Me largo. Ella se limitó a soltar una carcajada cristalina, terminó de meter sus bikinis de diseño en la maleta y se marchó 3 días a la costa con su antiguo novio de la facultad. Cuando regresó y descubrió que una desconocida se había instalado en su salón, el mundo se le vino abajo. Pero lo que no sabía era que la verdad sobre sus vacaciones perfectas sería lo que terminaría por destruirla. Me llamo Manuel Martínez. Tengo 49 años y, durante los últimos 15, he sido mecánico de estructuras de aeronaves en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Es un oficio serio, de manos manchadas de grasa y responsabilidad absoluta de esos que mantienen los aviones en el aire y a las familias a salvo. Siempre creí que mi matrimonio era como uno de esos motores robustos de un Airbus, hasta la mañana en que mi esposa, Paloma, decidió poner a prueba la resistencia de mis materiales. Bajó las escaleras aquel martes nublado sosteniendo 2 bañadores como si fueran pruebas de cargo en un juicio por traición. Uno era rojo, elegante y discreto. El otro apenas tenía tela suficiente para cubrir un sello de correos. Llevaba su melena oscura perfectamente peinada, un maquillaje impecable digno de una cena en el barrio de Salamanca y esa mirada. Esa chispa de desafío que indicaba que estaba a punto de dinamitarlo todo. ¿Cuál me hace parecer más libre?, preguntó, agitando el minúsculo bikini negro. No necesité preguntar para quién quería parecer libre. El nombre de Diego flotaba en el aire de la cocina como el olor a queroseno. Dore, dije, usando el apodo que nos había unido durante 22 años. ¿Vas a nadar o vas a dar un espectáculo en el chiringuito? Ella soltó una risa, pero no era la risa cálida de la que me enamoré cuando estudiábamos en la facultad. Esta era afilada, metálica, casi cruel. Oh, por favor, Manuel. Diego y yo solo vamos a ponernos al día. Han pasado siglos desde que hablamos en condiciones y necesito aire. Diego Peláez. Su antiguo amor de juventud, que se había filtrado de nuevo en su vida como el aceite a través de una junta defectuosa. Había visto cómo se le iluminaba el rostro cada vez que el móvil vibraba con un mensaje suyo. La vi renovar el armario, cambiar su perfume habitual por uno más agresivo y empezar a soltar discursos sobre encontrarse a sí misma ahora que rozaba los 46. Dejé mi taza de café sobre la encimera y la miré fijamente. Si te vas a ese viaje con él, me largo. Las palabras salieron firmes, sin un ápice de temblor. Sin gritos ni dramatismos de telenovela, una simple declaración de intenciones, con la misma neutralidad con la que un controlador aéreo da el parte meteorológico. Paloma se quedó estática, procesando la información durante 3 segundos. Luego, una sonrisa burlona, casi de lástima, se dibujó en sus labios. No hablas en serio, Manuel. Tú no das ultimátums. Eres el señor fiable, ¿recuerdas? El que lo arregla todo sin que nadie se entere. Asentí con lentitud, sintiendo el peso de la decisión. Exactamente. Por eso mismo deberías escucharme con mucha atención. Ella sacudió la cabeza, dándome la espalda para cerrar su maleta. Necesito soltarme, Manuel. Necesito recordar quién era antes de convertirme en. Solo esto, hizo un gesto despectivo que abarcaba nuestra cocina reformada, nuestro hogar, la vida entera que habíamos construido. ¿Y qué se supone que haré yo mientras tú haces memoria?, pregunté. Tú estarás aquí, respondió ella, sin dignarse a mirar atrás. Siempre estás aquí. Fue en ese preciso instante cuando comprendí que no solo me daba por sentado. Había olvidado por completo que yo también era capaz de marcharme. 22 años siendo el pilar estable, el que solucionaba los problemas antes de que aparecieran, el que nunca fallaba. Había confundido mi paciencia infinita con una debilidad terminal.
La observé terminar el equipaje esa tarde. Canturreaba canciones de reggaetón que no pegaban con su edad y publicaba frases crípticas en Instagram sobre nuevos comienzos. Al salir, me dio un beso rápido en la mejilla, con la misma indiferencia con la que se sale a comprar el pan. No te quedes viendo el fútbol hasta las tantas, gritó desde el portal. Tienes tus herramientas y el canal de deportes para entretenerte, ¿verdad? No hubo respuesta. Me quedé junto al ventanal viendo cómo el Cabify se alejaba calle abajo, llevándose a mi esposa hacia los brazos de otro hombre y lejos de 2 décadas de historia compartida. Solo entonces caminé hacia mi taller en el garaje y abrí el cajón que siempre deseé que permaneciera cerrado. En el fondo, descansaba un sobre de color sepia rotulado como plan D con mi propia caligrafía. A veces, los hombres que menos hablan son los que golpean con más fuerza. 3 horas después de que el vuelo de Paloma despegara de Barajas, yo estaba aparcado frente al despacho de Moreno y Asociados. El sobre en el asiento del copiloto llevaba 6 meses esperando este momento exacto. Algunos esperan a que la casa arda para buscar el extintor. Los que trabajamos en aviación sabemos que el extintor debe estar revisado y a mano mucho antes de que salte la primera chispa. Dentro de ese sobre estaba el fin de nuestro mundo tal como lo conocíamos. Transferencias de titularidad, documentos de reestructuración de activos y contratos de arrendamiento blindados. Todo estrictamente legal, visado y definitivo. La preparación siempre vence al pánico. Mi teléfono vibró con un WhatsApp de mi sobrina Raquel. Tío Manuel, ¿damos luz verde? Luz verde, Raquel. ¿Estás lista? Respondí. Inés ya ha salido hacia allá. Todo en marcha. Perfecto. Llaves sobre la encimera, dormitorio de invitados listo. Ya sabes qué hacer. Raquel había sido mi aliada silenciosa durante meses. A sus 25 años es astuta como un lince y nunca soportó la forma en que Paloma me menospreciaba. Cuando le pedí ayuda para coordinar este despliegue, solo tuvo una duda. ¿Por qué has aguantado tanto, tío? La oficina del abogado era el templo de la sobriedad. Madera de roble, tomos jurídicos encuadernados en piel y ese aroma inconfundible a decisiones caras y definitivas. Moreno era un hombre enjuto, de cabello plateado y con un apretón de manos que transmitía la seguridad de quien ha visto naufragar 1000 matrimonios. Señor Martínez, dijo, acomodándose tras su escritorio de piel. ¿Ha valorado bien las consecuencias? No habrá marcha atrás una vez que registremos esto. Le entregué el sobre con pulso firme. Cada documento está firmado, compulsado y ante notario. Proceda con el registro en las oficinas correspondientes de inmediato. Moreno analizó los papeles con ojos de halcón. La transferencia de propiedad sacaba nuestra vivienda habitual de la titularidad compartida para integrarla en un fideicomiso que yo había blindado años atrás. El contrato de alquiler colocaba a Concha Cruz, una mujer de confianza recomendada por Raquel, como inquilina legal con plenos derechos. No habíamos dejado ni un cabo suelto. Es un trabajo exhaustivo, admitió Moreno. Su esposa se va a encontrar con un muro legal infranqueable. Es lo que buscaba, sentencié. Ella firmó la estructura de ese fideicomiso en 2019, durante la planificación de la herencia y el testamento. Dijo que no necesitaba leer la letra pequeña porque confiaba en mí. Casi se me escapó una media sonrisa amarga. Resulta que la confianza es un motor que necesita mantenimiento por ambas partes. Y el nuestro se había gripado hacía mucho tiempo. Moreno asintió con una parsimonia casi ritual, guardando los documentos en una carpeta de piel. Las tasas de registro y los asientos en el registro de la propiedad se tramitarán este lunes a primera hora, Manuel. Para cuando ella aterrice de vuelta, el engranaje legal estará en pleno funcionamiento. Todo será firme y ejecutivo. Me levanté, sintiendo que un peso de varias toneladas se desprendía de mis hombros, y le estreché la mano. El apretón fue seco, profesional. Agradezco su discreción, por supuesto.
Aunque tengo que preguntarle una última cosa antes de irme. ¿Qué pasa si decide volver antes de lo previsto? ¿Si el plan falla? Me dirigí hacia la puerta, pero Moreno ni siquiera parpadeó. No lo hará, sentenció con una seguridad gélida. Se lo está pasando demasiado bien radiando su supuesta libertad al mundo. La vanidad es el punto ciego de este tipo de personas. Al salir a la calle, el aire de Madrid me pareció más limpio. Revisé el móvil y, efectivamente, allí estaba la última perla de Paloma en Instagram. Un selfie en la Terminal 4 de Barajas, con el sol de la tarde bañándole la cara y un pie de foto que rezaba: la aventura me espera. Soltando lastre. No tenía la menor idea de que, mientras ella perseguía las cenizas de su pasado, yo estaba ocupado borrando su futuro. 22 años de matrimonio me habían enseñado una verdad universal. Paloma siempre subestimaba a los hombres silenciosos. Ese error de cálculo iba a ser su ruina. Conduje de vuelta a una casa vacía, pero por primera vez en meses, las paredes no parecían cerrarse sobre mí. Se sentía en paz. El sábado por la mañana empezaron a llegar las primeras notificaciones. Paloma siempre había sido adicta a la validación digital, pero este fin de semana publicaba como si le fuera la vida en ello. Cada foto estaba meticulosamente coreografiada para restregarme por la cara exactamente lo que, según ella, me estaba perdiendo. La primera imagen la mostraba con aquel bikini rojo sangre junto a la piscina infinita de un resort de lujo en Marbella. Sostenía una copa de champán con una sonrisa forzada y el texto: viviendo mi vida de verdad, por fin. Estudié la imagen con la misma frialdad con la que analizo una fisura en el fuselaje de un avión, buscando metódicamente los detalles que el ojo común ignora. Y entonces lo vi. Fue un detalle mínimo, casi invisible. En el reflejo de sus gafas de sol de marca, si ampliabas la imagen hasta el límite, se veía una mesa puesta para 3 personas, no para 2. 3 copas, 3 platos de porcelana y la mano de un hombre apoyada en el borde que, definitivamente, no era la de Diego. Diego era un tipo de gimnasio que llevaba un reloj deportivo de plástico. Esta mano lucía un Patek Philippe de oro y la piel se veía más curtida, con la textura del dinero viejo. Alguien más estaba financiando esa escapada. Alguien que Paloma no se había atrevido a mencionar en sus mensajes de reencuentro personal. Hice una captura de pantalla y procesé la imagen. En la esquina de esa mesa reflejada, asomaba una botella inconfundible. Un Vega Sicilia único. Una joya que no baja de los 500 euros en carta. Diego Peláez era un entrenador personal que conducía un coche de segunda mano y vivía de alquiler. No iba a gastarse en una comida lo que le costaba el seguro del coche de todo el año. Mi teléfono vibró. Era Raquel, siempre alerta. Tío Manuel, dime que has visto el reflejo. Te mando un enlace ahora mismo. El enlace me redirigió a la web del hotel, concretamente a la reserva del restaurante. La terraza del mar. Cena exclusiva bajo las estrellas. Estricta etiqueta. Llamé al hotel simulando una urgencia. Reservas de la terraza, le atiende Miguel. ¿En qué puedo ayudarle? Hola, trato de localizar a mi mujer. Me ha dado un susto de salud un familiar. Se llama Paloma Martínez. Lo siento, caballero, pero no tenemos a nadie con ese nombre en la lista de hoy. Quizá esté con su apellido de soltera, Paloma Vaz. Tampoco, señor. No figura ninguna señora Vaz. ¿Y el caballero que reservó? Diego Pique. Perdón, Diego Peláez. No hay ninguna reserva a nombre de Peláez, señor. Colgué con la mandíbula apretada. No solo me estaba engañando, estaba siendo la invitada de lujo de alguien con una billetera muy profunda. Alguien que podía permitirse agasajar a mi mujer mientras mantenía su nombre fuera de cualquier registro oficial. Poco después llegó la segunda foto. Paloma en la playa,
pero esta vez el fondo gritaba una historia distinta. El logotipo de las sombrillas no era del hotel donde supuestamente se alojaba. Era el Marbella Club, el epicentro del lujo más exclusivo de la Costa del Sol. Alguien estaba pagando precios astronómicos por la infidelidad de mi esposa y quería permanecer en el anonimato. En 22 años, yo nunca había podido llevar a Paloma a ese nivel de lujo. Quienquiera que fuese ese tercero, tenía los bolsillos llenos y los escrúpulos por los suelos. Le reenvié todo a Moreno con un mensaje escueto. Acelera los plazos. Presenta todo el lunes a las 9 en punto. Hay descubrimientos que te rompen el corazón. Este solo me reafirmaba en que mi plan era una cuestión de justicia, no de venganza. El domingo por la tarde, Concha Cruz llamó a mi puerta. Llevaba una sola maleta de piel y esa seguridad serena que solo tienen las personas que han sobrevivido a los naufragios de la vida. A sus 54 años, era elegante sin caer en el artificio, inteligente sin necesidad de dar lecciones. Señor Martínez, dijo, ofreciéndome un apretón de manos firme, de los que transmiten confianza. Gracias por confiar en mí para esto. Raquel la había localizado a través de sus antiguos contactos en la universidad. Concha era una ex ejecutiva inmobiliaria, viuda reciente, sin cargas familiares ni dramas pendientes. Necesitaba un lugar tranquilo donde empezar de nuevo tras vender su casa, y yo necesitaba a alguien con el temple necesario para resistir el huracán que Paloma desataría al volver. Llámame Manuel, dije, apartándome para invitarla a pasar. Bienvenida a tu nuevo hogar. Concha recorrió el pasillo con paso decidido. No juzgaba la decoración, la evaluaba. En la cocina, pasó la yema de los dedos por la encimera de granito de importación en la que Paloma se había empeñado, pero que jamás se molestaba en limpiar. En el salón, recolocó un par de cojines que llevaban meses hundidos por la desidia. Su esposa tiene un gusto llamativo, comentó Concha con una elegancia diplomática. La corregí de inmediato. Todo eso ya es parte del pasado. Ella asintió, captando el matiz al vuelo. El contrato de arrendamiento que me facilitó Raquel es impecable. 6 meses de estancia mínima, suministros cubiertos y el primer mes ya liquidado. Todo en orden. Así es. ¿Y Concha? Le entregué el juego de llaves oficial. Pase lo que pase cuando ella cruce ese umbral, no cedas ni 1 milímetro. No negocies. Legalmente, esta es tu residencia ahora. Yo me encargaré de la parte fea. Concha sonrió. Por primera vez en años, sentí la calidez de estar cerca de una mujer que no exigía ser el centro del universo constante. He pasado por un divorcio de los que hacen época, Manuel. Sé cómo funcionan estas mentes. Mujeres como tu esposa creen que pueden amedrentar a cualquiera con un par de gritos y amenazas vacías. No están acostumbradas a toparse con alguien que conoce las reglas del juego mejor que ellas. Esa noche ayudé a Concha a instalarse en el dormitorio principal. Trajo sus propias sábanas de hilo, sus cuadros y hasta su propia cafetera italiana. Para cuando terminamos de colocar sus cosas, la habitación había perdido el rastro de Paloma, ya no quedaba ni el eco de su perfume caro. Una última pregunta, dijo Concha mientras yo me retiraba hacia el cuarto de invitados. ¿Por qué ser tan generoso con una completa desconocida? Porque tú no has roto ninguna promesa, hice una pausa en el marco de la puerta. Y porque todo hombre tiene derecho a volver del trabajo y encontrar en su casa a alguien que, sencillamente, quiera estar allí. La expresión de Concha se suavizó, mostrando una empatía real. No tiene ni la más remota idea de lo que acaba de tirar a la basura, ¿verdad? No, respondí. Pero está a punto de recibir una lección de realidad que no olvidará en la vida. El lunes por la mañana, la voz de Moreno al teléfono sonaba como una sentencia firme. Cada documento había sido presentado en el registro de la propiedad, cada blindaje legal estaba en su sitio.
El vuelo de Paloma aterrizaba en la T4 a las 15:47. Yo, mientras tanto, estaría en el hangar, haciendo lo que mejor se me da. Asegurar que los motores rujan con salud mientras el resto de mi mundo se desmoronaba. La diferencia fundamental era que, esta vez, yo no pensaba hundirme con los escombros. El martes por la tarde, me encontraba bajo el fuselaje de un Boeing 737 cuando mi móvil empezó a vibrar en el bolsillo del mono de trabajo como una avispa enfurecida. 6 llamadas perdidas de Paloma, 3 mensajes de voz que no pensaba escuchar y una ristra de WhatsApps que mutaron de la confusión al odio ciego en menos de 20 minutos. Primer mensaje. ¿Por qué no abre el mando del garaje? ¿Has cambiado el código de la alarma, Manuel? Luego. Esto no tiene ni puta gracia. Estoy agotada, me duele la cabeza y solo quiero entrar en mi casa. Abre ya. Finalmente. Cógeme el teléfono ahora mismo o llamo a la policía. No respondí. Tenía un sistema hidráulico que requería toda mi atención. Y, para ser honesto, observar su colapso desde la distancia me producía una satisfacción más profunda de la que estaba dispuesto a admitir. A las 4 de la tarde, llamó Raquel. Tío Manuel, tienes que saber lo que acaba de montar la tía en el portal. Ha llegado hecha una furia y se ha quedado bloqueada. Se ha pasado 20 minutos aporreando la puerta, probando llaves que ya no giran y buscando la copia que escondía en la maceta del rellano. Cuando ha visto que nada funcionaba, ha llamado al timbre como una loca. Podía visualizar la escena con nitidez. Paloma, plantada en su propio porche como una intrusa, probablemente luciendo todavía esas gafas de sol de marca y la ropa cara de Marbella, esperando que la casa se rindiera ante ella como si nada hubiera pasado. Concha le ha abierto la puerta, continuó Raquel, conteniendo la risa. Ha estado impecable, muy señora. Le ha dicho con toda la educación del mundo que ella es la arrendataria legal y que para cualquier problema de acceso debe ponerse en contacto con el administrador de la propiedad. ¿Administrador de la propiedad? Supongo que se refería a mí, comenté con una sonrisa de lado. Concha estaba ejecutando el plan con una frialdad quirúrgica. Exacto. Concha le ha dado tu número de trabajo y le ha cerrado la puerta en las narices. Paloma se ha puesto a gritar en mitad de la calle que era su casa y que quién demonios era ella. Luego me ha llamado a mí, chillando sobre abogados, robos y denuncias por coacciones. Le he dicho que todo es estrictamente legal y que debería haber leído las cláusulas del testamento y la herencia que firmó hace años. Haber estudiado, le he dicho. A las 5:30, el acoso telefónico de Paloma cesó de golpe. En su lugar, recibí un mensaje de un número desconocido. Soy Ricardo Negrete, letrado de la SRA. Martínez. Exigimos una reunión urgente para revertir esta situación de hecho. Se lo reenvía a Moreno con una nota escueta. Que empiece el baile. Mi abogado me llamó al minuto. Manuel, ya he hablado con ese tal Negrete. Es el típico abogado de pleitos pobres que dispara de fogueo. Amenaza con querellas por coacciones y desahucio por precario, pero nuestro blindaje es de acero. ¿Qué le has dicho exactamente? Que su cliente renunció irrevocablemente a la nuda propiedad en 2019 a favor de una sociedad patrimonial gestionada por ti, y que su abandono del domicilio por más de 48 horas sin causa justificada activó la cláusula de usufructo para terceros. Ha intentado citar el régimen de gananciales, pero le he recordado que esa casa siempre fue un bien privativo gestionado por el fideicomiso familiar. Se ha quedado mudo. Esa noche, al salir del turno, pasé con el coche frente a la que había sido mi casa durante 15 años. El hogar donde instalé el taller de mis sueños, donde planté los olivos del jardín y donde reparé cada desconchón. Ahora, unas luces cálidas brillaban en las ventanas y dentro había alguien que valoraba la paz. El Audi de Paloma estaba mal aparcado en doble fila frente al portal. Ella seguía al volante, con la mirada perdida en la fachada,
como si pudiera forzar las cerraduras mediante telequinesis. Aparqué en mi nuevo apartamento de alquiler, a 2 manzanas de allí. Mañana, Paloma empezaría a comprender que en la vida, como en la mecánica, hay piezas que, una vez que se rompen, no tienen reparación posible. Dormí mejor de lo que lo había hecho en una década. El miércoles por la mañana trajo la previsible opción nuclear. Paloma se aferró a Negrete, un abogado que parece sacado de un anuncio de marquesina de autobús y que promete milagros. Su despacho, según me dijo Moreno, olía a tabaco rancio y desesperación. Manuel, tipos como Negrete viven de la intimidación, me advirtió Moreno. En cuanto vean que el juez no compra su relato, se plegarán como una silla de camping. La llamada del tal Negrete llegó a las 7 de la mañana, mientras yo entraba en Barajas. Señor Martínez, le informo de que tiene 24 horas para restituir el acceso de mi clienta al domicilio conyugal o solicitaremos medidas cautelares ante el juzgado de guardia por impedimento de uso de vivienda habitual. Ya contaba con ello, letrado. Quizá debería pasarse por el registro de la propiedad antes de presentar nada. Esa casa no es una vivienda matrimonial en términos legales desde hace años. Mire, no me venga con tecnicismos de rábula. España tiene un código civil muy claro, y la casa pertenece a una estructura patrimonial que su clienta validó ante notario, le interrumpí con voz gélida. Una estructura que ella misma activó al marcharse con otro hombre, dejando la residencia vacía y bajo mi gestión exclusiva. Hubo un silencio denso al otro lado de la línea. Eso ya lo veremos en sala, balbuceó antes de colgar. 2 horas después, Moreno me llamó al hangar. Negrete ha presentado la cautelar de urgencia. El juez de instrucción ha echado un vistazo a nuestra documentación, ha visto las escrituras y la firma de Paloma y ha desestimado la pretensión de plano. Le ha soltado a Negrete que deje de hacerle perder el tiempo al juzgado con reclamaciones que carecen de base jurídica. Esa tarde, recibí una llamada de Concha. Manuel, tu mujer ha vuelto. Esta vez ha traído a un cerrajero de urgencia. ¿Y qué ha pasado? He llamado a la Guardia Civil. Han venido 2 agentes, les he mostrado mi contrato de alquiler en vigor y mi DNI con el nuevo empadronamiento. Los guardias le han explicado a la SRA. Martínez que lo que estaba intentando era un allanamiento de morada en toda regla. ¿Cómo ha reaccionado? Ha sido un espectáculo lamentable. Se ha puesto a gritarme que yo era una buscona y una rompehogares, y que tú no podías sustituirla por una desconocida. Los agentes, por supuesto, no se han inmutado. Se la han llevado del portal antes de que la cosa pasara a mayores. Esa noche, Raquel me mandó un pantallazo de Facebook. Paloma había publicado un post incendiario. Cuando el hombre en quien confiaste 22 años destruye tu vida mientras intentas reencontrarte. Hay monstruos que se esconden tras una cara amable. Traición, corazón roto sin techo. Los comentarios fueron un campo de minas. Su propia hermana mayor escribió: Paloma, las acciones tienen consecuencias. Ya eres mayorcita. Su mejor amiga de la universidad añadió: Tía, te has pasado de lista y te han pillado. Hasta su monitora de pilates puso: La energía que envías vuelve a ti. Quizá es hora de meditar sobre tus actos. Cerré la aplicación. Paloma se había pasado la vida construyendo una fachada de esposa y madre ideal para el escaparate digital. Ahora, el cristal se había roto y todos veían la cruda realidad bajo el filtro de Instagram. Mi teléfono vibró con un último mensaje de ella, el primero que leí en todo el día. Por favor, Manuel, ¿podemos hablar? He cometido un error, pero esto es demasiado. No me hagas esto. Por primera vez en todo el proceso, sentí la necesidad de pulsar la pantalla. Escribí: No has cometido un error, Paloma. Has tomado una serie de decisiones conscientes. Ahora te toca aprender a vivir con ellas. Acto seguido,
lo que es un número. Hay puentes que no solo hay que quemar, hay que asegurarse de que las cenizas se las lleve el viento. El jueves por la tarde, estaba cenando con Concha cuando Paloma finalmente reunió el valor necesario para un asalto frontal. Estábamos sentados a la mesa de la cocina, mi mesa, en mi casa, la que yo mismo había barnizado 3 veranos atrás, compartiendo una cena sencilla que Concha había preparado con productos del mercado. El timbre sonó con una insistencia neurótica que no dejaba lugar a dudas sobre quién estaba al otro lado. Ya voy yo, dijo Concha con una calma glacial, limpiándose los dedos con la servilleta de lino. ¿Está segura? Probablemente sea ella y no vendrá en son de paz. Sé perfectamente quién es, respondió Concha mientras se levantaba. Y ya va siendo hora de que nos presenten formalmente. No se puede vivir en la sombra eternamente. Escuché el clic metálico de la cerradura al abrirse. Luego, la voz de Paloma, aguda, arrogante y cargada de esa falsa autoridad que siempre usaba con el servicio o los desconocidos. ¿Quién demonios es usted y qué hace en mi casa con esa ropa? Soy Concha Cruz. La respuesta fue pausada, con un tono profesional de quien no tiene nada que ocultar. Resido aquí. ¿Y usted es? Soy Paloma Martínez y esta es mi maldita casa. Salga de aquí ahora mismo. Me temo que hay un error de concepto, replicó Concha sin elevar la voz. Esta propiedad me ha sido arrendada mediante un contrato legal debidamente registrado. Si tiene alguna objeción, le sugiero que hable con la administración o con su abogado. Caminé hacia el umbral del salón. Me mantuve a una distancia prudencial, pero lo suficientemente cerca para que Paloma me viera. Estaba en el porche, vestida con un conjunto de lino de marca que gritaba Marbella Club a los 4 vientos. Su rostro, habitualmente pálido, estaba encendido por una mezcla de rabia e incredulidad. Manuel. Gritó al verme, señalando a Concha con un dedo trémulo. Dile a esta mujer que recoja sus trastos y se largue de nuestra casa ahora mismo. Ya no es nuestra casa, Paloma, dije con una tranquilidad que me sorprendió a mí mismo. Tú te encargaste de dinamitar los cimientos cuando decidiste que tu fin de semana con Diego valía más que 22 años de vida en común. Después de toda una vida juntos. Cometí un error. Un desliz. Todo el mundo mete la pata, Manuel. No puedes ser tan cruel. No, respondí, dándole un paso al frente para colocarme al lado de Concha. Un error es olvidarse de comprar el pan o dejarse las luces encendidas. Lo tuyo fue una decisión calculada y consciente para tirar por la borda todo lo que construimos. Los ojos de Paloma saltaron de ella a mí, escaneando la situación. Pude ver el momento exacto en que el impacto de la realidad la golpeó. Concha y yo no parecíamos un casero y su inquilina. Había una armonía visual, una complicidad silenciosa en la forma en que compartíamos el espacio. Parecíamos una pareja que hubiera encontrado su ritmo natural después de años de ruido. Te estás acostando con ella, susurró Paloma, y esta vez su voz no tenía rabia, sino una fragilidad quebrada. Concha intervino antes de que yo pudiera abrir la boca. Donde duerma Manuel o con quien comparta su tiempo no es asunto suyo, señora Martínez. Lo que debería preocuparle es que está usted incurriendo en una falta de coacciones y allanamiento en una propiedad privada bajo contrato de arrendamiento. ¿Allanamiento? Esto es de locos. Manuel, no puedes reemplazarme así, por una desconocida de la calle. No te he reemplazado, sentencié. Tú te marchaste por voluntad propia. Yo simplemente he seguido adelante con la mudanza. Paloma se derrumbó. Empezó a llorar, pero no era ese llanto elegante de las películas, era un sollozo feo, ronco, el de alguien que comprende que ha perdido algo que el dinero no puede comprar. Por favor, suplicó, dando un paso hacia el umbral. Dejaré a Diego. Bloquearé su número. Volveré a casa hoy mismo. Podemos ir a terapia, podemos hacer que funcione.
La miré allí de pie, rodeada de joyas nuevas que no me sonaban de nada, probablemente costeadas por su misterioso benefactor Marbellí. Se veía desesperada, pequeña y, sobre todo, completamente ajena a mi vida. Ya no era la mujer de la que me enamoré en la facultad. Paloma, dije con suavidad, casi con lástima. Ya no queda nada que arreglar. Rompiste la confianza de tal forma que no hay pegamento en el mundo que pueda unir los trozos. Concha dio un paso hacia la puerta, marcando el límite. Señora Martínez, es hora de que se retire. Si tiene dudas sobre el procedimiento legal, que su letrado se ponga en contacto con el señor Moreno. Paloma nos lanzó una última mirada cargada de resentimiento, dio media vuelta y caminó hacia su coche. Me fijé en que era un vehículo de alquiler de gama alta, aparentemente se había dejado el suyo en el parking de Barajas para no dejar rastro. Bueno, dijo Concha, cerrando la puerta con firmeza. Ha ido mejor de lo que esperaba. No ha intentado romper el jarrón de la entrada. Mejor. Ella sonrió con ironía. Me esperaba una piedra contra el ventanal. Cenemos, Manuel. El drama abre el apetito. Volvimos a la mesa, pero el aire había cambiado. El fantasma de Paloma finalmente se había disipado de los pasillos. Sin embargo, el viernes por la mañana trajo la llamada que lo cambiaría todo. Moreno me telefoneó al trabajo con un tono de voz que me puso los vellos de punta. Manuel, siéntate. Mi investigador privado ha terminado de rascar en las actividades de tu mujer en la Costa del Sol, y el asunto es mucho más turbio de lo que imaginábamos. Yo estaba en el hangar, rodeado de piezas de motores y el aroma reconfortante a queroseno y metal frío. ¿Cómo de turbio, Moreno? No me asustes. El hombre del reflejo en las gafas, el del Patek Philippe, no es un amante cualquiera. Es Vicente Castellano, el dueño de Constructora Castellana. Está casado, tiene vínculos con la política local y, lo más importante, está siendo investigado por la UDEF, Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, por amaño de licitaciones públicas y evasión de capitales a paraísos fiscales. Casi se me resbala la llave inglesa de las manos. ¿Investigación criminal? ¿Me estás diciendo que Paloma se ha metido en eso? Hay más. Tu mujer ha estado ingresando dinero en efectivo en una cuenta opaca durante los últimos 6 meses. Llevamos contabilizados 25.000 euros, siempre en ingresos de 2.900 euros para no saltar las alarmas del Banco de España y evitar el modelo de declaración obligatoria. Las piezas del rompecabezas encajaron con una violencia brutal. Su repentino interés por las escapadas de chicas, el vestidor lleno de ropa que yo no recordaba haber pagado, las joyas de Cartier. No solo me había estado engañando, le estaban pagando por sus servicios o por su silencio. Estaba actuando como una mula de efectivo o algo peor. Moreno, ¿en qué me afecta esto a mí? Significa que Paloma es, técnicamente, cómplice en una trama de blanqueo de capitales. Y cuando la Guardia Civil o el Servicio de Vigilancia Aduanera llamen a la puerta, y créeme, Manuel, lo harán, vas a querer estar lo más lejos posible de ese radio de explosión. Necesitamos desvincularte de sus finanzas ayer mismo. Esa tarde, llamé a Concha antes de salir del aeropuerto. Concha, tenemos que hablar muy seriamente esta noche. Ha surgido algo que va más allá de un divorcio feo. ¿Qué pasa? Te noto la voz tensa. Nivel de investigación de la Audiencia Nacional. No es broma. Cuando llegué a casa, Concha me esperaba con un café cargado. Le solté todo. Vicente Castellano, los ingresos sospechosos, la sombra de la UDEF. Manuel, dijo ella tras un largo silencio, tienes que ser consciente de la gravedad. En España, los cónyuges pueden verse salpicados por delitos financieros si hay sospechas de que se beneficiaron del dinero ilícito o si se demuestra que deberían haber sabido. No me digas eso. No he tocado ni un céntimo de ese dinero. Lo sé,
pero hay que demostrarlo. Necesitamos una auditoría forense de tus cuentas. Documentarlo todo. Nóminas, facturas, extractos bancarios de los últimos 5 años. Tienes que presentarte voluntariamente ante las autoridades antes de que ellos vengan a por ti. Esa noche no pegué ojo. Pensaba en la chica con la que me casé hacía más de 2 décadas. ¿En qué momento exacto se transformó en alguien capaz de aceptar sobres con dinero de un constructor corrupto? El sábado por la mañana, con el pulso firme, hice las 2 llamadas que sellarían el destino de Paloma. La primera a Moreno, dándole luz verde para cooperar con la fiscalía. La segunda, directamente a la Comisaría de Delitos Económicos. Dígame, agente Rodríguez al habla. Agente Rodríguez, mi nombre es Manuel Martínez. Tengo información documentada sobre el entorno de Vicente Castellano que creo que deben conocer de inmediato. Mi esposa está implicada. Algunos matrimonios terminan con una nota en la nevera, otros con lágrimas en un juzgado de familia. El mío estaba terminando con una operación de la UDEF y cargos por blanqueo. Pero, al menos, terminaría con mi honor intacto, algo que Paloma había vendido por unos cuantos fajos de billetes y una suite en Marbella. 3 semanas después de la tormenta, el agente Rodríguez me llamó con una actualización que cerraba el círculo. Señor Martínez, la operación ha sido un éxito. Hemos detenido a Vicente Castellano y a otros 3 socios clave de su constructora. Durante los interrogatorios en dependencias de la UDEF, el nombre de su esposa ha surgido de manera reiterada. Estaba en el salón con Concha, disfrutando de una mañana de domingo inusualmente tranquila. El aroma del café recién hecho, el periódico del día sobre la mesa y, sobre todo, una conversación real y pausada en lugar de las quejas vacías a las que me había acostumbrado. ¿De qué cargos hablamos exactamente, agente? Pregunté, sintiendo que el nudo en mi estómago se aflojaba. Blanqueo de capitales, evasión fiscal agravada y cohecho activo. Castellano pagaba comisiones ilegales y sobornos a cargos públicos para asegurarse licitaciones de infraestructuras. Su esposa, según las evidencias, actuaba como una de sus intermediarias de confianza, moviendo fondos en efectivo para ocultar el rastro. Concha levantó la vista de su crucigrama, con una expresión de genuina preocupación en el rostro. ¿Qué significa eso para Paloma a nivel penal? Quiso saber ella. Se enfrenta a una acusación como cooperadora necesaria, respondió Rodríguez a través del altavoz. Hemos rastreado flujos de efectivo por un total de 45.000 euros canalizados a través de sus cuentas personales en apenas unos meses. Ella mantiene la versión de que no conocía el origen del dinero, pero los registros de sus mensajes y el nivel de vida que llevaba en Marbella sugieren una implicación consciente. Esa tarde, Raquel llamó para darme la crónica social del desastre desde el lado de la familia de mi exmujer. Tío Manuel, esto es un terremoto. Han detenido a la tía Paloma. Se la han llevado de casa de su hermana esta misma mañana, delante de todos los vecinos. ¿Cómo ha reaccionado? Pregunté, manteniendo la voz neutra. Está fuera de sí. Exige hablar contigo a toda costa, dice que eres el único que puede sacarla de este lío, que tú sabes cómo arreglar las cosas. Miré a Concha, que escuchaba con atención. Ella me hizo un gesto casi imperceptible de negación con la cabeza. No era crueldad, era sensatez. Raquel, dile que hable con su abogado. Yo ya no tengo nada que ver con sus decisiones ni con sus problemas legales. Ese es el problema, tío. Ya no tiene abogado. Ricardo Negrete ha rescindido el contrato en cuanto ha visto que el caso pasaba a la Audiencia Nacional. Dice que esto no es su especialidad. Esa misma noche, mi teléfono sonó. Era un número desconocido, pero reconocí el eco metálico y el ruido de fondo de un centro penitenciario. Manuel. La voz de Paloma sonaba pequeña, despojada de toda su altivez. Estaba rota. Por favor, no me cuelgues.
Te lo suplico. ¿Qué quieres, Paloma? ¿Por qué llamas a estas horas? Necesito ayuda. Un abogado de verdad. Dinero para la fianza. O para empezar a defenderme. Yo nunca quise que esto llegara tan lejos, Manuel. Créeme. ¿Y qué esperabas que ocurriera cuando aceptaste convertirte en el correo de un empresario corrupto investigado por la justicia? No lo sabía. Vicente me decía que era un regalo, un pago por mi compañía, por estar a su lado en los viajes. Repetí sus palabras con una lentitud deliberada, dejando que el peso de la realidad cayera sobre ella. Paloma, ¿te das cuenta de la gravedad de lo que estás admitiendo? Hubo un silencio denso al otro lado, seguido de un llanto amargo y silencioso. Necesito el dinero, Manuel, susurró. Por los viejos tiempos. No puedo ayudarte con eso. No voy a usar mis ahorros de 15 años en barajas para financiar la defensa de una trama de corrupción. Eres mi marido. Tienes el deber moral de ayudarme. Es marido, Paloma. El divorcio por vía de urgencia es firme desde ayer. Se tramitó mientras tú estabas en el calabozo. La línea se quedó muda, solo se escuchaba su respiración errática. Manuel, por favor. Sé que cometí errores, pero yo te quería. No quería hacerte daño de esta manera. No cometiste un error, Paloma. Un error es una equivocación sin querer. Tú tomaste una serie de decisiones premeditadas. Cambiaste 22 años de confianza y una familia por el lujo falso de Marbella y el dinero sucio de un criminal. Eso es una elección de vida. ¿Qué se supone que haga ahora entre estas cuatro paredes? Esa es una pregunta que ya no me corresponde responder. Pero te daré un consejo. Di la verdad. Es lo único que te queda antes de que el sistema termine de devorarte. Colgué y apagué el terminal por primera vez en años. Concha se acercó y me tomó la mano con firmeza. Has hecho lo que debías, Manuel. Has sido justo. ¿De verdad lo crees? Siento que he dejado a alguien hundiéndose. No puedes salvar a quien ha decidido saltar del barco con los bolsillos llenos de plomo. Ella eligió su camino, tú solo has elegido no dejar que te arrastre al fondo. Fuera, una lluvia fina empezaba a caer sobre Madrid, lavando las calles y cubriendo la ciudad con un silencio gris y regenerador. 6 meses después, me encontraba en el jardín de mi casa. De mi verdadera casa. Observaba a Concha plantar unos rosales de pitiminí donde antes languidecía el huerto descuidado que Paloma nunca atendía. El Kenrest era un bálsamo para el espíritu. Ahora había planificación, cuidado y una belleza que no buscaba impresionar a nadie, solo ser real. Pásame la regadera, Manuel, me pidió Concha, sacudiéndose el sustrato de los guantes. Se la entregué, maravillado por la naturalidad con la que encajábamos. Ella no necesitaba likes ni la validación constante de desconocidos. Encontraba la paz en las pequeñas victorias cotidianas. Un libro bien escrito, una cena compartida o ver cómo los aviones de largo radio ganaban altura sobre la sierra de Guadarrama al atardecer. ¿Te ha dicho algo Moreno sobre el cierre del caso? Preguntó ella, limpiándose el sudor de la frente. Llamó esta mañana. Paloma ha aceptado un acuerdo de conformidad con la fiscalía. 3 años y un día de prisión, además de la restitución total de las cantidades percibidas. Se acabó, Concha. Por fin se ha cerrado el expediente. Sonó el timbre y Raquel apareció por el porche junto a David, el hijo de Concha. Su relación había florecido de forma orgánica durante los meses de transición de la casa, y verlos juntos me devolvía la fe en lo que significaba ser una pareja de verdad. Tío Manuel, dijo Raquel, dándome un abrazo que olía a juventud y esperanza. Tenemos una fecha. Buenas noticias, supongo. Nos casamos, anunció David con una sonrisa radiante. El 15 de junio, aquí mismo, en este jardín.
Si a mi madre y a ti os parece bien, claro. Concha se puso a mi lado, sonriendo con una alegría que le iluminaba los ojos como nunca antes. Una boda en casa. Nada me haría más feliz. Esa noche, los cuatro nos sentamos en el porche, viendo las luces de los aviones descender hacia las pistas de Barajas. Era la misma vista que había contemplado durante 3 lustros, pero todo lo demás había mutado para mejor. Ya no había reproches por el ruido ni ansias de aparentar lo que no éramos. Hablábamos de viajes, de reformas y del estudio que Concha estaba montando en el piso de arriba. Manuel, dijo David en un momento de calma, quiero darte las gracias. Por cómo has cuidado a mi madre. Después de perder a mi padre, no creí que ella volvería a sentir que pertenecía a algún lugar. Ella me rescató a mí también, respondí, apretando la mano de Concha bajo la mesa. A veces, lo mejor que le puede pasar a un hombre es descubrir que es mucho más fuerte y valioso de lo que su entorno le hacía creer. Mi móvil vibró. Era un mensaje de un número que no tenía guardado, pero que reconocí al instante. Diego Peláez. Me he enterado de lo de Paloma por la prensa. Lo siento mucho, tío. Espero que estés bien dentro de lo que cabe. Se lo mostré a Concha, que arqueó una ceja con escepticismo. ¿Vas a contestarle? No, dije, borrando el mensaje y bloqueando el número para siempre. Ese motor ya no tiene arreglo. El capítulo está cerrado y archivado. Mientras el sol se ocultaba tras el perfil azulado de la sierra, comprendí una lección fundamental. El matrimonio no consiste en encontrar a alguien que simplemente no se vaya. Consiste en construir algo tan auténtico y sólido que ambos quieran quedarse cada mañana. Paloma se marchó persiguiendo un espejismo de césped artificial, caro y vacío. Concha decidió quedarse porque entendía que la verdadera felicidad se construye ladrillo a ladrillo, con alguien que valora el esfuerzo de la edificación. A mis 49 años, estaba despegando de nuevo. Y por primera vez en toda mi vida, el horizonte estaba completamente despejado. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.